Entrevistado, él es Raimundo Bravo de Staff Chile. ¿Cómo estás, Raimundo? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, todo muy Hola, bien, hola. gracias. Oye, cuéntanos un poquito, que ya se han conocido cifras respecto a el nivel de endeudamiento, que es bastante elevado, si bien los chilenos de por sí tenemos la característica de ser un país que vivimos endeudados, pero con motivo de la pandemia, este endeudamiento se ha incrementado con gran cantidad de deudas impagas a todo nivel, evidentemente entendiendo el contexto económico. ¿Cuáles son, a tu juicio o a juicio ahí en Staff Chile, los factores que van determinando, adicionalmente a la situación de pandemia, este nivel de endeudamiento? Porque hay que reconocerlo, en nuestro país un tipo de educación, digamos, económica propiamente tal, de cómo manejar deudas, no tenemos. Así es. Mira, tenés razón en el sentido de que nosotros, los chilenos y en verdad Latinoamérica, vivimos en una sociedad consumista, tenemos altas aspiraciones, hartos anhelos, y sumado a eso también existe, como tú dices, el tema de la educación financiera. No existe educación financiera en nuestro país. Sumándola a eso, el tema de la crisis económica y la pandemia, los sueldos insuficientes, la inestabilidad laboral, la facilidad del acceso al crédito. Hoy en día el acceso al crédito es muy fácil. Los requisitos que se piden en las distintas instituciones, no solamente bancarias, sino que también las casas comerciales, distintas instituciones financieras entregan crédito a personas que por lo general destinan estos créditos a un consumo del corto plazo, pero a un pago del largo plazo. Entonces, al final del día, el sentido del pago de ese crédito, a medida que pasa el tiempo, se va perdiendo. Entonces, todo este conjunto de situaciones se sumándole a eso también en que nuestro sistema de registro de deuda es muy diverso, es muy poco completo, muy poco transparente y actualizado. Entonces, las personas, por un lado, no saben muy bien su situación financiera. Por otro lado, las instituciones del crédito tampoco lo tienen muy claro, las autoridades no pueden controlar de forma eficiente y efectiva. Entonces, todo este conjunto de cosas provoca que tengamos el problema como el que tenemos hoy en día, que fue prácticamente el tiro de gracia el tema de la pandemia. Raimundo, ahora, ¿cómo generar esta instancia que nos permita? Porque ahora se ha visto bastante liquidez, no necesariamente por los beneficios que se han anunciado por parte del gobierno, que hemos conocido de la serie de obstáculos para acceder a ellos, sino más bien con el retiro de los fondos de pensiones. Ya se está realizando el primer pago, en algunos casos algo retrasado, incluso hay una acción en contra de las AFP que han incurrido en faltas al respecto, pero luego ya en 30 días hábiles más viene un segundo pago y nuevamente va a haber bastante liquidez que va si bien a facilitar y estimular el sistema. Se vio como en masa muchas personas acudieron a distintos comercios para realizar compras de diversos tipos, algunas cosas esenciales, otras no tan relevantes, pero en definitiva importante para ellos. Pero ¿qué deberíamos hacer en ese contexto también con las luquitas que van entrando al bolsillo? Porque hay muchos que quieren reinvertir, está el escenario no para hacerlo. ¿Qué se aconseja desde el punto de vista legal también con la condición actual? Mira, la verdad es que probablemente y por conocimiento de causa, muchas personas van a destinar esos fondos principalmente para poder pagar compromisos y créditos que adquirieron con anterioridad, pero la verdad es que con el pago de estos montos, que obviamente no van a ser el total de las deudas, no se está solucionando un problema de fondo, sino que simplemente se está financiando parte del endeudamiento, pero el problema no va a terminar ahí. O sea, los efectos del sobreendeudamiento y el golpe económico que va a venir después de la pandemia claramente no se va a resolver con un 10% de retiro de la AFP. Entonces, yo creo que es mucho más responsable hablar de qué cosas o qué medidas y qué acciones concretas se pueden tomar al corto plazo, de fondo, y también a largo plazo. ¿Qué alternativas en ese mismo sentido hay? ¿O sugerencias o recomendaciones? Evidentemente, dependiendo del monto de la deuda, pero en términos generales, en lo que tú mencionas, el corto plazo bueno, y largo plazo. A largo plazo yo creo que obviamente lo que se recomienda es más que a los consumidores. Existe, como ya lo comentaba, una necesidad de programas y asignaturas de educación financiera tanto en colegios como en universidades. Claramente hace falta mayor intensidad en ese sentido, tomando en consideración que cuando uno llega a la universidad, uno ya al segundo año ya está teniendo acceso a cuentas corrientes. O sea, uno ve a los bancos cómo van las universidades, en donde se sale esa colocación de productos y servicios financieros, pero claramente los jóvenes actualmente no tienen un conocimiento
muy acabado de qué es lo que significa el comprometerse con líneas de crédito, qué es lo que significa el acceder a créditos de consumo, créditos de mayor calibre. Entonces, a largo plazo, claro, ideal poder implementar este tipo de programas y asignaturas, así también como el registro único de deudas que, como te comentaba yo, que va a permitir no solamente el poder tener conocimiento de qué deudas se tienen actualmente, sino que no va a haber excusa alguna de que tanto la banca como la industria financiera en general tenga conocimiento exacto y preciso de cuál es el nivel de endeudamiento de cada una de las personas, porque actualmente tenemos un problema de que la industria del crédito informal se está expandiendo, no solamente corriendo el riesgo de que hay problemas de fiscalización en ese sentido, sino que también existen tasas de usureras, entonces que elementos que no están beneficiando mucho a la situación actual. Al corto plazo, claramente la educación financiera no va a solucionar un problema actual. Lo que sí se recomienda, o lo que sí consideramos nosotros que es prudente, es primero lograr o tratar de buscar acuerdos directos con los acreedores con mejores alternativas de pago, más flexibles, más empáticas a la realidad actual. O sea, claramente la gente ya no puede pagar a los mismos niveles que estaba pagando antes. O sea, aquí hay un tema, hay un conflicto, si bien ha sido permanente, pero que se ha acentuado producto de la pandemia, que es en definitiva que, claro, la industria del crédito, los acreedores necesitan cobrar, está establecido en los contratos que ha firmado también la persona que ha optado estos créditos, y la persona que tiene los créditos no tiene para pagar. Entonces, tampoco tiene acceso, que digamos, que sea tan fácil poder acceder a algún tipo de beneficio por parte del Estado. Ahora tiene algunas pocas luquitas, algunos del retiro del 10%, que claramente no es suficiente, puede durar en un corto plazo, pero esa plata se va a diluir ahí por los dedos, entre medio de los dedos de las manos, y falta aplicar cierto grado de criterio tal vez, o se requiere abiertamente que haya algún tipo de normativa establecida por parte de la autoridad para poder establecer, para poder facilitar que esto no llegue a niveles de prejudicialización o judicialización abiertamente, porque así como están las cosas, difícilmente alguien pueda responder a las exigencias de una entidad que le haya otorgado algún tipo de crédito, ya sea de consumo, hipotecario, universitario, en fin. Claro, sí, la verdad es que aquí hay una responsabilidad bien compartida. Por un lado están las instituciones del crédito que claramente deberían abrir más sus puertas a recibir a las personas que, teniendo voluntad de pago, es algo que tiene que quedar muy claro. La gente quiere pagar sus deudas, la gente quiere cumplir sus obligaciones, la gente no quiere estar preocupada con un compromiso financiero pendiente, pero el compromiso financiero crediticio se adquirió en un momento en donde la realidad económica era una realidad económica, y después, cuando esta realidad económica cambió repentinamente luego de un estallido social, de una pandemia, las condiciones de pago se mantuvieron igual. Entonces hay un crédito, hay un formato de crédito que no está siguiendo una línea natural de comportamiento económico de las familias chilenas. Por un lado eso, y por el otro lado, obviamente, tiene que todo esto, este cambio, esta apertura de puertas debe estar respaldada y fiscalizada por la autoridad respectiva, que debería instar a las instituciones financieras a poder acercarse a sus clientes, no solamente para poder dar más oportunidades. O sea, la industria del crédito, al tener esa cercanía con el cliente, claramente va a fidelizar mucho más, va a tener una sostenibilidad en el tiempo, porque la otra alternativa que queda es entrar a judicializar, a incurrir en gastos de cobranza, a incurrir en gastos de juicio, y como lo que pasó hace muy poco con este proyecto de ley de la suspensión de embargo. O sea, claramente la industria del crédito se aproblemó, se complicó, porque era la única alternativa que ellos tenían al incumplimiento de los pagos. O sea, el diálogo y la negociación, la flexibilización de condiciones, al parecer nunca ha estado en el radar. Entonces, yo creo que este es un buen momento en donde existen muchas señales que nos indican que es el momento de empezar a cambiar la mecánica de cobranza, empezar a cambiar la mecánica de relación con los deudores y empezar a ser un poco más flexible y realista. No ser tan parámetro en cuanto a la estructuración o confección del producto financiero, como si la vía financiera o económica de las familias no cambiara nunca. Un cambio en esa visión o en esa percepción que sea permanente en el tiempo, es lo que sugieres tú, ¿no? Así es. Ahora, lo que a uno bueno, las situaciones son como son, ¿no? Uno no puede decir qué habría pasado si, pero a veces uno, con toda esta situación de la pandemia, de la crisis económica, si quieres la sumamos con el estallido social,
quizás no tendríamos este tipo de reflexión en términos generales, no lo digo por ustedes, sino en términos generales, si no tuviéramos una situación tan de crisis como la que estamos teniendo ahora. Lo digo desde el punto de vista del deudor. Claro, o sea, el deudor, la verdad es que el tema del endeudamiento ahora está a flor de piel porque es un problema súper latente y súper de hoy día, pero es un problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo atrás. O sea, sí, claro. a familias se le están dando créditos, como te había comentado, con requisitos muy bajos, en donde, claro, cuando son familias que están prácticamente con la línea de crédito como parte del sueldo, y de un momento a otro ya no hay trabajo, o te suspendieron el contrato o te bajaron el sueldo y las condiciones financieras siguen igual. O sea, aquí hay una temática que no es de hoy día, es una temática que se viene arrastrando y que yo creo que es una carga que la industria del crédito lleva hace mucho tiempo y que creo que es muy buen momento para empezar a hacerse cargo, porque es el momento. Muy bien, pues Raimundo Bravo, abogado de Staff Chile, magíster en Economía, muchísimas gracias por conversar con ADN. Gracias a ti. Chao, chao. Interesante la conversación con Raimundo, a propósito, ¿no?, del nivel de endeudamiento que se ha incrementado sustancialmente desde marzo a la fecha.